ensalcemos nuestro canto con viva emoción. Muy buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Hoy estamos a 10 de febrero del 2023. Un día como hoy, ya que hablamos del mes de la patria, estaba en las montañas dominicanas el coronel Caamaño y su grupo de guerrilleros. Eran muy pocos, pero para algunos manuales de guerrilleros era una cantidad que se podría iniciar un proceso que fuera creciendo paulatinamente hacia el objetivo final, que era tener el país convertido en llamas en términos de participación militar, para lograr el objetivo de democratizar el país. Porque cuando Caamaño vino, aquí teníamos una dictadura ilustrada de Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer tomó el poder en el 1966 y esos 4 años, de 1966 al 70, fueron muchos los crímenes políticos que se dieron. Fue mucha la dispersión que se hizo del ejército constitucionalista. Los países estaban llenos de exiliados. Todo se buscó la manera de que no quedara un constitucionalista en el país y se quedaba amordazado a la presión que había por donde quiera. En el 70 no hubo elecciones, hubo que abstenerse el profesor Juan Bosch y muchos de los demás partidos. En el 73, cuando él viene, ya se había formado la banda Colora, habían matado a Mario Herman, se habían dado muchos fenómenos. Además, él tenía el plazo que había convenido para venir al país, tal como se ve en el documental de René Fortunato que vimos anoche en el Teatro Nacional. Allí me acompañaron varios compañeros y compañeras, así otras personalidades que nos encontramos allí, como Rafa Gamundi, Matías Bosch, el nieto de Bosch, su bisnieto. Aparecieron muchas personas interesantes que nos juntamos mientras esperábamos el momento del inicio del documental, que tuvo a casa llena. Estuvo ahí una gran cantidad de personalidades del país, muy importantes de estos últimos 58 años. Conocieron la revolución, que le han dado seguimiento y que fueron interesados en promover también ese documental de René Fortunato, que es un documental de pedagogía social histórica muy interesante. Nosotros quisiéramos que usted que nos está escuchando y todo el que pueda, dígale que lo vayan a ver, porque hay que aprender cómo se ha construido esta parte de la democracia que nosotros estamos disfrutando, aún con sus limitaciones. Pues bien, Caamaño entendía que podía venir, vino, creía que el país se iba a levantar, el país no se levantó porque las condiciones subjetivas y objetivas habían variado mucho. El pueblo lo habían diseminado en muchas partes del mundo los constitucionalistas, como le dije, pero muchos jóvenes fueron a parar a los Estados Unidos, becados de la ciudad nueva, San Carlos, etcétera, de San Francisco de Macorís. Esos focos de jóvenes inquietos que podían en cualquier momento atender a un llamado contra el gobierno de Balaguer, lo dispersaron mientras la represión crecía. Fue un plan maestro que se organizó y Caamaño tuvo que venir en medio ya de un ejército preparado para recibirlo, porque lo prepararon para recibirlo. Los servicios de inteligencia de aquí y de fuera sabían que Caamaño estaba en Cuba, sabían que venía y habían participado en una serie de operativos de inteligencia que creaban las condiciones de su soledad y de un pueblo que, al estar muy desinformado, al no tener redes de información que hicieran mantener la defensa de la democracia dominicana, el ímpetu revolucionario, son estructuras de organización y propaganda que tienen que darse y no se dieron. Al contrario, se crearon las condiciones para recibirlo premeditadamente, podemos asegurar, de acuerdo a los datos que manejamos,
Camaño fue convertido en baja de guerra y más como se vio anoche en el documental, que insisto, debemos verlo todos los dominicanos. Pero ¿qué es lo más importante de lo que ocurrió con Camaño? Camaño es el presidente con mayor dignidad y honor que hemos tenido en la República Dominicana. Él no fue electo por las grandes mayorías, pero fue electo en reunión de la Asamblea Nacional el 3 de mayo en la noche para convertirlo en presidente constitucional en armas. Estábamos en una revolución que era para reponer al profesor Juan Bosch y la Constitución de la República, pero Juan Bosch no estaba aquí, la revolución estaba en pie, había que poner a alguien que dirigiera en nombre de la democracia esa revolución, y fue Camaño el electo. Entonces Camaño hizo una transformación desde ser un militar de un hijo de la tiranía, don Fausto Camaño. Fue un hombre ministro de la Fuerza Armada cuando Trujillo, toda su confianza. Fue un hombre que cuando se iba a producir la invasión de 1948 pudo captar al ministro de la Fuerza Armada cubana y hasta sobornarlo en nombre de Trujillo y saber quiénes venían y se destruyó, porque esas invasiones que se han hecho, ¿verdad?, hacia la República Dominicana de ciudadanos dominicanos y extranjeros en busca de la democracia, fueron hechas y estaban plagadas de los servicios de inteligencia, como tuvo Camaño todo el tiempo. Esa es la forma escondida que hay de manipular la realidad. Y es la parte que menos conocemos y muchas veces con la que no contamos, pero que está latente. Porque la estructura de poder mundial y nacional de cada pueblo tiene como elemento de seguridad, justamente, valga la redundancia, la seguridad, la inteligencia, que son los que le hacen prever situaciones, que son los que le hacen tener la información de lo que va, de lo que está ocurriendo, por qué ocurrió, quiénes están motorizando y poder planificar entonces cómo evitar que el enemigo a nuestras causas pueda ganar. Entonces, ese sector opera en la sombra. Eso pasó, pero Camaño tiene la dignidad y el honor de ser el presidente dominicano en armas en la Revolución de Abril, que desciende de un hombre que era de la tiranía, con todos los bienes materiales posibles tenía Camaño, pero el deber de militar lo llamó. ¿Cuál era el deber de militar? Servir al interés nacional, defender la Constitución y la soberanía de este país, que era lo que le ordenaba el artículo 161 de la Constitución de 1963, promulgada en el gobierno del profesor Juan Bosch. Él cumplió. Todo militar y todo funcionario tiene que cumplir con el mandato de la Constitución. Él lo cumplió, un ejemplo vivo, de rico a militar preparado, a militar consentido tal vez, pasar a ser un militar del pueblo. Cumpliendo la Constitución y las leyes, todos militares del pueblo, todo policía, todo funcionario, toda persona que cumple con la Constitución es del pueblo, pues la Constitución es la máxima representación de nuestra formación social. Esa es la que nos guía, la que nos sirve de marco jurídico de referencia. Pues Camaño, hasta su salida, se convirtió en el presidente más digno. Y cuando él sale de este país y lo llevan a una jaula que se llama Londres, donde estaba vigilado por todas partes, y decide ir a Cuba como fuera, porque lo indujeran, porque él quisiera, porque lo llevaran, porque pudo haber sido un plan internacional de los Estados Unidos para demostrar que la revolución era comunista, todo lo que se quiera pensar. Pero él fue a Cuba para venir a este país porque él firmó el 31 de agosto de 1965 el Acta de Reconciliación Dominicana y el acto institucional, y no se le dio cumplimiento. Él fue traicionado, él fue burlado, y lo dijo cuando él firmó
esos acuerdos. Como presidente constitucional, que fue electo el 3 de mayo por 17 de los 27 senadores y 41 de los 74 diputados que había, por mayoría. Eso le dio a él la categoría, el derecho internacional necesario y nacional para firmar con la Comisión Actor de la OEA, lo que no pudo hacer Inver Barrera, que era un gobierno de facto. Pues ese gobierno constitucional de Camaño fue traicionado. Y él vino por honor y dignidad a defender el país. Y nadie le podía quitar a él que pensara que se podía morir, porque eso tiene que estar en los planes de un luchador. En el presupuesto de una lucha, a ese nivel, la muerte también tiene que estar consignada como posible. Y él lo sabía. Nos ha dejado un gran legado el coronel Camaño. Cuando vimos el documental ayer de René Fortunato, nos sentimos muy orgullosos de tener un dominicano de su categoría. Se marchó su cuerpo y se quedó su alma, aquí su espíritu y su ejemplo. Que nadie se lleve engaño. Este país debe enrumbarse por el camino de la democracia constitucional que él soñó. Ya él demostró que los hijos de la clase poderosa pueden ser también hijos del pueblo. Fernández Domínguez y él y muchos de los oficiales que estaban ahí lo hicieron y se convirtieron en héroes y mártires del pueblo. El día que, por ejemplo, los sectores de poder dominicano, todos estos grupos oligárquicos que hay, sus principales dirigentes, representantes, entiendan que ellos pueden portar la bandera de la paz de este país, del desarrollo, la convivencia pacífica, porque ellos en vez de esconder su dinero, lo invierten y lo ponen al servicio de la patria y pagan los impuestos que tienen que pagar. Camaño dio un gran ejemplo. Para el que cumple con el honor y la dignidad, no hay división de clase. Desaparece la condición de clase cuando se impone el honor y la dignidad de un ciudadano, y más cuando es de un presidente como lo fue el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño. Siguiendo a Duarte, Mella, Sánchez, Luperón, Camaño, nosotros vamos a tener aquí necesariamente como consecuencia una democracia. Se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Nos vemos el próximo martes. Al luchar, soldados valientes, empezó la revolución a imponer los principios que reclama